Buenas tardes. Vamos a continuar hoy el comentario de este libro que venimos trazando en vídeos pasados, Libertad o Tiranía. Pero antes de seguir con las evoluciones de los personajes que venimos comentando en días pasados, quería dedicar unos trazos muy breves a comentar la situación política de Alemania, sus características fundamentales, porque yo creo que eso puede ayudar a comprender mucho mejor lo que pasó. La historia ciertamente son los hechos que acaecieron, pero tan importante como los hechos es un poco lo que podríamos llamar, aunque no es exactamente eso, la filosofía de la historia, es decir, saber por qué pasó lo que pasó y no otra cosa. Y eso es un poco lo que pretendo, dando unos trazos muy vagos de cuáles eran las características que había en Alemania que hicieron que sucediera lo que todos conocemos que ya sucedió. Pues bien, estamos en la crisis derivada de la bolsa de Nueva York, pero es una crisis que afectó a todos los países, a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, a Alemania, creando pobreza en todas partes. Y sin embargo, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra como en Francia, por supuesto, se criticaba al gobierno, se quería cambiar los gobiernos, pero no se quería cambiar el sistema. Sin embargo, en Alemania esa crisis que está empobreciendo a la nación alemana no solamente quería cambiar el gobierno, y esto es lo fundamental, quería cambiar el sistema. Es decir, estaban en contra del sistema democrático. ¿Por qué es esto así de manera diferencial a como lo era, por ejemplo, en Francia o en Inglaterra? Es complejo, pero hay algunas de las causas que quiero comentar. Ciertamente, Alemania no es porque tuviera un gen distinto a los personajes de Francia o de Alemania, sino por razones históricas y por el fracaso histórico de la revolución que tuvo en tiempos, en 1848, la revolución liberal, que no consiguió triunfar ni consiguió cambiar lo que la revolución pretendía, que era terminar con el régimen monárquico e instaurar regímenes parlamentarios auténticos. Bien, como fruto del resultado negativo de esa revolución se creó un enorme caos que aprovecharon las fuerzas que mantenían el poder, fundamentalmente los militares, los terratenientes, la casta de los funcionarios, de los grandes funcionarios, y mantuvieron el poder para conservarlo y no dejar que en modo alguno las fuerzas populares pudieran surgir. Todo esto se agravó también en la época de Bismarck, cuando consiguió la unidad alemana, pero que fue una unidad que consiguió a través de la fuerza, a través de la guerra. Una unidad real, pero no profunda en el sentido auténtico de la palabra, sino en el sentido de que era una estructura sin modificar las bases estructurales que había antes. Es más, hasta el punto de que Bismarck incluso excluyó, por así decir, a los católicos, a los polacos, a los judíos, a los socialdemócratas, como si no fueran alemanes, lo cual, dicho entre paréntesis, le salió el tiro por la culata, porque eso no hizo más que reforzar todavía más a los partidos católicos, a las instituciones católicas, a la socialdemocracia, que la hizo todavía más marxista y más en contra del poder, en fin, pero no quiero entretenerme en eso ahora, sino yendo a lo fundamental. ¿Por qué pasaba eso en Alemania? Bien, esa situación hace que el primer país que había en cuanto a desarrollo industrial y desarrollo cultural, que era Alemania, iba muy retrasado en cuanto a la evolución de su constitucionalismo. El Kaiser mandaba con un poder que estaba por encima del Parlamento. Había ciertamente partidos políticos en Alemania, es más, el Partido Socialdemócrata Alemán era el más importante de Europa y el más fuerte, pero estaban en el Parlamento y el Parlamento no era tenido en cuenta para la gobernación del país. La política exterior, por ejemplo, es que ni se comentaba en el Parlamento. Y en cualquier caso, la elección del canciller no residía en el Parlamento, sino residía en el Kaiser, que es el que nombraba y quitaba a las personas. Pues bien, se daba en Alemania una situación que ha sido estudiada de manera muy curiosa y es una profunda división entre las personas, que podríamos decir división en dos grandes bloques, lo que algunos llaman los hombres del Este y otros los hombres del Oeste, caracterizados de la siguiente forma. Hombres del Este se caracterizaban aquellos que eran partidarios de una pureza cultural, que estaban en contra de todo lo que venía de Occidente, que pensaban de que de Occidente no venía más que el materialismo, el liberalismo, la ausencia de espiritualidad. Sin embargo, ellos creían en la cultura germana, miraban hacia el este, querían un imperio alemán hacia el este que fuera un alejamiento completo del imperio anglosajón que dominaba en gran parte del mundo en aquellos momentos. Pues bien, esta división entre hombres del este y del oeste estaba muy enraizada en la población y sobre todo en las capas altas, hasta el punto de que se puede decir que en la época del Kaiser y en cualquier época, salvo en la de Weimar, hasta finales de la Primera Guerra Mundial, prácticamente los que han mandado siempre a Alemania eran los hombres del este. Los hombres del oeste no habían mandado nunca, que eran, como digo, socialdemócratas, liberales, partidos católicos. Pues bien, esos hombres del este además contribuyeron de una manera muy eficaz
a que tuviera lugar la Primera Guerra Mundial. Y este es un factor muy importante que contribuye a explicar mejor lo que pasó luego. El cambio sociológico y el cambio de una monarquía absoluta como era el Kaiser a constitucional era inevitable en toda Europa. En toda Europa se produjeron esos cambios, en Alemania se hubiera producido igual también, y era inevitable. A medida que pasaba el tiempo, cuando empezaba el siglo XX, en 1901, 2, 3, 15, perdón, 13, era inevitable que hubiera un cambio estructural. Pero todos esos hombres del Este, los que tenían el poder, para intentar que la socialdemocracia no subiera, fue cuando prácticamente empujaron a Alemania ante la guerra con el fin de que no quedase remedio a nadie más que estar unidos frente al enemigo común. Eso de poner al enemigo común como una bandera fue lo que terminó por unir a todos, y los socialdemócratas tuvieron que aparcar, por así decir, sus intereses de cambio de Estado, para unirse a todos para luchar contra lo que aquello se pensó que era lo más importante en aquel momento, que era el patriotismo. De ahí que luego, cuando esa guerra se perdió, y se perdió por quienes la habían iniciado, que eran los hombres del Este, vino la Revolución de Octubre, que dio lugar a esta República democrática, la República de Weimar, con todo el agravio que eso tenía para todas aquellas personas que habían contribuido a la época del Kaiser. Esto contribuye en parte, solamente en parte, a explicar. Luego existe también un factor que es el factor nacionalista, que también contribuyó a que fuera diferente en Alemania la situación que en el resto de Europa. Y es por lo siguiente: el nacionalismo se daba en todos los países. El nacionalismo es una fruta del siglo XIX, lo hubo en Inglaterra, lo hubo en Francia, lo hubo en Alemania, lo hubo en todas partes, pero con una característica muy distinta. El nacionalismo francés o el inglés tenía un carácter fundamentalmente jurídico, era la construcción del Estado y que el Estado tuviera fuerza, y la nación iba detrás del Estado. El Estado era lo primero y la nación después. Sin embargo, en Alemania fue al contrario. El sentimiento era primero nacional, y luego se buscaba un Estado para dar sentido y expresión a ese sentimiento nacional. Y luego estaba también el factor de la lengua, que contribuyó a diferenciar realmente los dos nacionalismos. Es decir, uno que habla inglés, por hablar inglés no se sentía inglés, como uno que hablaba francés, por el mero hecho de hablar francés no se sentía francés. Sin embargo, el que hablaba alemán se sentía alemán, porque el nacionalismo alemán tenía un componente cultural, un componente étnico, un componente de pueblo, componente étnico ese que es muy fácil luego de derivar hacia un componente racial, como pasó. Pero ese distinto sentido cultural influyó poderosamente, y junto con el nacionalismo alemán, los mitos de la Gran Germania, de las grandes epopeyas de la Edad Media, contribuyeron a crear ese factor. Bien, estos dos factores, dichos muy sucintamente, por supuesto, había que profundizarlos mucho más, pero dichos de manera muy sucinta, contribuyeron a crear ese clima que había en la República de Weimar, que prácticamente no la quería nadie. Los comunistas no la querían porque los comunistas lo que querían era la Revolución Rusa, lo que había pasado en Rusia unos años antes. Solamente lo querían realmente los partidos socialdemócratas y los partidos católicos, los únicos. Los demás estaban prácticamente todos en contra. Bien, pues estas explicaciones contribuyen a ver claramente lo que pasó a continuación, que es muy importante, y lo vamos a hacer en días pasados, porque no quiero alargar más la comunicación de este vídeo, sino simplemente subrayar que ese carácter particular de la historia alemana, no de otras cuestiones, es lo que da lugar a esa situación tan singular que enfrentaba al pueblo frente al régimen, y que ahora, ante unas elecciones no queridas por los partidos democráticos, y ante las que el partido nazi estaba frotándose las manos, iban a tener lugar en aquel octubre, en aquel noviembre de 1930, que es lo que dejamos el día pasado y que lo haremos a partir de ahora en el próximo vídeo. Nada más y muchas gracias.